I like to say something to the DBS Me gustaría decir algo acerca de DBS, because there was one or two feedback. porque había unas preguntas y comentarios sobre esto el otro día. That is not really clear how to Que do no it. quedó claro, quizás, I would cómo hacerlo. like to give some more, Y me gustaría dar un poco más, maybe explanation. como un poco más de explicación. Because this DBS is a key Porque tool esto for our discipleship work. es una herramienta clave para el discipulado. So I think the technical steps, the Los theoretical pasos steps are técnicos known for everybody. ya sabemos. First, hearing. Escuchando. So if somebody would do the DBS with me, Si alguien hace el DBS conmigo, I would read. yo voy a leer. I would read the Our Father prayer. Yo leería como la oración del Padre Nuestro. por Because ejemplo. the text is given, El texto está, and I think if we would do a DBS about the Our Father, Matthew 6, y tenemos un DBS sobre Mateo 6. so I will read Voy a leerlo. 2 times. Como I dos think that veces. is clear. Esto está claro. So your disciple will read, Entonces tu discípulo and va a leer. if I play the disciple, Si yo juego el rol del discípulo, so I will read. voy a leer, hablando de la perspectiva del discípulo. So And then- you're speaking from the role of the disciple. Yeah, Okay, the role of yeah. the disciple. Entonces está en el papel del discípulo. And then the other point is Well, understanding. El segundo punto es entender. And I think here we have the key point. Y aquí tenemos el punto clave. So the understanding is I will summarize. Entender es, yo voy a hacer un resumen. I will summarize the text. Voy a resumir el texto. So I would say, Entonces yo diría, I read now in this text that Jesus said how we should pray. yo he leído en este texto que Jesús dice cómo debemos de orar. And I would say that Jesus said Yo we diría- should start and speak to the Father, our Father in Jesús heaven. dijo que debemos hablar con nuestro Padre en los cielos. We should pray that He give daily bread to us. Debemos orar que nos dé nuestro pan diario And that all power is with Him. y que todo el poder está con Él. Okay, and then we would say, Y luego diríamos, yeah, that is very good summarized, esto está muy bien resumido, but it's not complete. pero no es completo. I only said our Father, Solo dije nuestro Padre, give us daily our bread, danos and nuestro pan de all the cada power día, is with Him. y todo poder está con Él. So there are other points, Hay otros puntos, that the will of God should be done, que se haga la voluntad de Dios, that we ask that He is not leading us in que temptation, no nos dirija sí, a tentación. Ajá. Okay, so after a certain time, Y después de un tiempo, when I tried it several times, después de intentar varias veces, I summarize. yo resumo. I said, yeah, that is written here. Esto está escrito We should aquí. pray to the Father in Que heaven, sí, debemos orar And al His Padre name is en los holy. cielos, su nombre es and santo, we ask for the daily y bread, pedimos nuestro pan and diario, we ask that He is not leading us in y temptation. que no nos guíe And that a the la power tentación, is that the will be done like in que heaven, su voluntad se and that haga, all the power is with Him. y que de Él es todo el poder. Okay, that's clear now. Entonces, esto queda claro. You agree? ¿Estáis de acuerdo? That's now in a good way. Está bien. And now Resumido. we come to the key points. Y ahora venimos a los puntos claves. So what is now the point in us in this? What is the key point? What speaks to ¿Cuál me? es el punto clave que me habla a mí? And then I would say, Y luego diría, there is a question. es que hay una pregunta.
What means don't lead us in temptation? ¿Qué quiere decir que no nos guíes a tentación? Is God leading in temptation? Dios nos Why is lleva God a leading in temptation? ¿Por qué? So we ask questions. Y The preguntamos, disciple el asks discípulo, o sea, el discípulo pregunta. And Tiene preguntas. That should be stopped. Y esto debemos parar. So we are not going for the things who are not clear. No estamos enfocándonos en las cosas que no están claras. We go for the things Claras. where the text speaks to him. Vamos al punto donde el texto le está hablando a él. We say we don't now speak about this question. Y podemos decir, no vamos a hablar de esta pregunta. We don't ahora. speak about the unclear question. No vamos a hablar points. acerca de los puntos que no están tan claros en We este speak momento. about the clear points. Vamos a hablar acerca de los puntos And que later están on, claros. Y luego God will explain us the unclear Dios things. nos va a explicar los puntos que no están tan claros. But we are not trained like this. Pero nosotros no estamos entrenados así. We normally like to ask the question and to clarify the question and give Normalmente a good nosotros theological answer for the question. cuestionamos y buscamos la respuesta a la pregunta. That is knowledge-orientated Bible Esto es study. como una orientación hacia el conocimiento. And we are not interested in knowledge-orientated Bible Y study. no estamos interesados en estudios We are bíblicos in orientados doing-orientated Bible al study. conocimiento. In obedience-orientated Bible study. Estamos haciendo un estudio bíblico orientado a La obediencia. la obediencia. Sí. As soon as we go to the knowledge-orientated, that's the end of the Bible study. The rest of the time you will discuss about this Cuando question. vamos hacia esta orientación del conocimiento, entonces acaba ahí. So acaba better ahí don't start este with the estudio. thing. Entonces mejor no empezar por ahí. Even if the question is real, Aun si la pregunta es real, we look what is really the understanding. vamos a lo que realmente, donde realmente hay entendimiento. What are the key things ¿Qué son las cosas this claves text is teaching us? que este texto nos enseña? And then I would say, Y luego diría, if I am the disciple, si soy el discípulo, I would say, okay, I learn here ok, yo he aprendido 2-3 things. 2 o 3 cosas. What I understood is I should pray to the Father. Lo que I sí should, he entendido es que start debo our orar Father. al Padre, debo empezar Padre nuestro. and I should pray that He will provide us Y yo debo orar with bread every day. que nos dé nuestro pan diario. And I understand that His will shall be done. Y yo he entendido que su voluntad se debe hacer. Okay, that is the key points I find out. Estos son los puntos claves que he entendido. That's it. Y ya está. We don't need more. No necesitamos We don't más. need every detail in this text. No necesitamos cada detalle de este Maybe texto. later on, Quizás después, when we do again speak about this text, cuando hablemos una vez más sobre este texto, maybe I understand something more. quizás voy a entender algo más. But that's a trap. Pero es como caer en trampa. If we go in Bible explanation, that is Si our entramos tradition. We en always fall in this trap. explicación de la Biblia, That is not our key. no es nuestro enfoque, no Okay, es la clave. we found out. Now the next point is only which is Hemos now descubierto eso. the verse like most important for you. What is Y luego like vamos the ¿cuál es key el verse versículo for you? clave para ti? And I would say Y yo diría, our Father in heaven. nuestro Padre That que está touched en los me. cielos. Eso me tocó. But that is like new for me. Es algo nuevo para mí. God is my Father. Que Dios es I mi can Padre. speak with the Father. Puedo hablar con So el that is the Padre. key verse. Entonces esto es el versículo clave. ¿Para el discipulador o los discípulos? For the Ah, disciple. for the disciple, Yeah. para el discípulo. Yeah. Ujú. Él diciendo esto es lo Diciendo que... Yeah. Ajá, yeah. And now, if we see, he found out the things. Si vemos que como que se ha enterado de estas cosas, That's perfect. ha entendido estas cosas, Then we es go perfecto. to the next step.
vamos al siguiente And we paso. share now what we Y ahora experience with compartimos this text, Lo que nosotros hemos experimentado con how, este texto, how we are doing it, como nosotros estamos and then haciéndolo, we poniéndolo en pray like práctica. this with each other. Luego oramos así, But uno con otro. if the disciple Pero si el discípulo really didn't find out any realmente key point, no encontró ningún punto clave, and all the key points are wrong, o todos los puntos claves and even the están Bible verses that incorrectos, not at all a central point, you know, y por ejemplo este versículo clave no es clave, then maybe we do it again. entonces quizás toca repetir, And lo hacemos de nuevo, yeah, we invite the Holy Spirit invitando al Espíritu that Santo He is teaching que nos enseñe, and do it again y vamos a hacerlo otra till vez, He find out hasta que encuentre some real key points. algo clave, como unos puntos claves. But I think the tricky point was that we go for question or explanation everything in the text. Pero DPS is esto, not explaining everything DPS and no not es explicar clarify the todo question. y aclarar todo, no está guiado por preguntas así. we try it and it will work. Lo intentamos y realmente sí va a funcionar. Because that's a paradigm shift Es un cambio de in paradigma. the how we deal with the Bible text. Cómo nos acercamos al texto de la Biblia. And we have now centuries where we try to explain every detail Y in the llevamos right siglos doctrine intentando como and now explicar to todo change y con in an doctrina. obedience-oriented Y cambiar a paradigm una is for us orientación very difficult, you know. de obediencia nos cuesta. I think Es for the diferente. disciple they will get it faster than we Yo get creo it. que el discípulo mismo lo va a coger más rápido que nosotros. So this lesson is more difficult for the disciple maker. Esta lección es más difícil para el que está haciendo discípulos. Okay. El discipulador. Practical question. Otra pregunta práctica. I had 4 wonderful small markers. Yo tenía 4 A yellow, a rótulos green, an orange. pequeños, naranja. That is past. I had. Sí, lo he dicho en pasado. que Now tenía. is present. No, solo I tengo don't have estos dos. that. Ya, en este So if momento somebody no los find tengo. them- Si alguien los encuentra. Yeah, they are only so small. Pequeñitos. Son muy pequeños, rotuladores. Ahí arriba no están. No, no son whiteboard esos. markers. No, the markers. They're really little. Yeah. Son muy pequeños. Si alguien los They are ve only like this size. como Los así, resaltadores. And the yellow, green, red, and orange. amarillo, verde, rojo y naranja. It's still in my mind. I see them still. Es que los veo todavía, los But veo, only by face. pero solo por fe. Not really. Okay. Okay. Now you will get another paper. Otra That is Paula worked the whole Sunday, day and night. And made an incredible paper, you know. But I think that is also helping us, you know. Are you going to explain it? Yeah. Okay, so I will translate. Yeah. Okay, Or because I maybe- get it. Yeah. Yeah, Will it be okay. easier for me? Yeah. Pues si quieres yo explico esto. Vale, Luego con listo. lo hice. Yo sé que va a hacer We'll español. sing what we are doing now. Sería como un pequeño pecado para el ministerio de ser enviado. Dar este papel. That's like if the diabetics eat Es como si un diabético comience some dessert, you know. algún postre. We like it, but it's not healthy. Nos gusta, pero no es saludable. Because as soon as you need paper, Porque tan pronto como necesites un papel, that's not reducible. no es reusable. For multiplication, Para it's not good. multiplicación no es muy bueno. Yeah, but God is merciful and free. Pero tenemos gracia y forgives, misericordia y Él nos perdona. Okay. So we said we do a certain amount of discipleship only. Entonces hemos dicho que nosotros hacemos una cierta cantidad de discipleship, de discipulados. Yeah.
we said we start with this inner discipleship. Entonces dijimos que comenzamos con este We discipulado check the interior, conversion. That was the donde first step. nosotros chequeamos la conversión. Eso está aquí. Áreas del discipulado, lo tienen abajo. Discipulado interior. Entonces allí, ¿qué hacemos? Que chequeamos la conversión. ¿Cómo? Y pues ahí está. ¿Cómo lo hacemos? And then we introduce Y después introducimos the DBS. el DBS. And that is, we introduce it, we teach it. That is Entonces, one of the exceptions. We teach the DBS till our disciple understand the method, and then we are doing Una de it. las excepciones es explicar el DBS. En el discipulado vamos a explicar el método del DBS para que el discípulo pues entienda de qué va el DBS. So a little bit, the first two are not normal. It's not a Entonces, normal los dos pattern. primeros pasos no son normales porque solo lo hacemos al principio cuando comenzamos un discipulado. So that is the first one. Entonces el primero es este. We check the conversion, Chequeamos la conversión, revisamos si el discípulo es realmente convertido. and here we introduce the DBS by our teaching. We Y teach. el segundo es que introducimos este método enseñándolo, explicándolo. But then we come to the personal prayer. Pero después el tercer punto es la oración personal, el orar. And from now on, Y de ahora en adelante we follow a pattern seguimos un patrón en las reuniones de in our discipulado. discipleship work. Ujú. We do it in every step, we do this, in every topic, we do these En 4 steps, you cada know. tema vamos a hacer estos cuatro puntos, siempre. And now we have these 4 steps here with colors. Entonces tenemos aquí estos 4 pasos con colores. So when we meet the Entonces, cuando disciple, nos encontramos con el discípulo, nos reunimos con there el is discípulo, a part where we take care of his heart, where we entonces el primer check punto his heart, es what donde is going nosotros on in his revisamos su heart. corazón, es como qué es lo que ha pasado, ¿no? Like Su corazón. pastoral care. Como un cuidado pastoral del discípulo. And best we do it with some questions. Y la mejor forma de hacerlo es con unas preguntas, que es las que tienen allí. We check or we control also what he did Controlamos, from last revisamos y topic. How we- controlamos qué ha hecho él desde la última vez o el último tema que explicamos o la Okay. última reunión que nos reunimos. And then we come to number B, to the orange one. Después vamos a la parte B, que es la parte de la naranja. And there we said that is now we do always first a DBS about the topic. Entonces aquí es donde hacemos siempre un DBS acerca del tema que vamos a tratar en la reunión. So that we do exactly what we played before. Yeah? Entonces vamos a hacer lo que acabó de hacer Florian cuando explicó cómo So hacer el first- DBS. Eso es lo que se va a hacer en la First parte naranja. we say that is now the text what we go through, Entonces primero decimos, este es el pasaje bíblico por el cual vamos a ir, and then he's reading, y después él lo lee, then it's summarizing, después lo resumimos, then he finds some key entonces él points, encuentra algunas palabras claves o puntos claves, and he choose y one él escoge one verse, one key verse, what he un can learn by versículo heart. o una palabra clave o una frase clave que tiene que aprenderla en su corazón. And then we go to the third part. Y después vamos a la tercera parte. We said the first part is 30 minutes, Entonces decimos que la primera parte son the 30 second part, the Bible minutos, study, 45 minutes, en la segunda parte son 45 minutos, and then we come to the third part, después venimos a la tercera that parte, costs que es la us rosa, another 45 que minutes. nos cuesta a nosotros 45 minutos And más. there we go also through these 5 points. Y también vamos a través de estos 5 puntos. So first is the disciples summarize what he just Lo did primero in es the que DBS. él resume los puntos claves de lo que hizo en el DBS. So he summarized what he learned just now in the DBS. Revisa resume lo que hizo en el DBS. And the second is we share from our heart El segundo punto es que nosotros what contamos we nuestra experienced propia with this topic. experiencia, How lo que we pray the Our Father, cómo hemos what we experimentado learned esto from que the Our hemos, Father. que hemos leído, entonces está dando el ejemplo Maybe de la oración del Padre we Nuestro. pray it, Entonces quizás deberíamos de orar la oración del and Padre then Nuestro. the disciple, Y después el discípulo, punto 3, he watch and then he do it, he él mira cómo Praise lo it. hacemos y entonces él mira cómo hacemos nosotros y entonces él lo hace. and then we make a goal setting. Y después hacemos este listado de metas. How
he will do it ¿Cómo in the lo va a future, in hacer the en coming el days. futuro, en los días que vienen, la próxima semana? He will pray it from time to time. Entonces, He él va a will pray orar it de every day. vez He en will learn vez, it, de learn vez it en by heart, cuando, or o he lo make va a a goal leer todos setting. los días, o lo va a hacer de corazón. Yeah. Ahí hacemos el listado de metas. And then the fourth part, Y después la cuarta parte, que es el But- punto de that is then in another day. esto es en otro día. Then Otro día. we visit our disciple Entonces visitamos a nuestro discípulo and we do it with him. y lo hacemos con él. We do the lesson, what he learned, we practice. Hacemos lo que la lección, lo que él practicó en el Yeah. rosa, lo hacemos en un día diferente. Yeah, then that is the five Y steps. estos son los 5 puntos que tenemos que hacer cuando nos volvamos a reunir So con él. here we have these topics. Entonces aquí tenemos estos temas. We said that the inner discipleship, Decimos que el discipulado interior, and then 5 about character, y después 5 acerca del 5 carácter, about our spiritual life, 5 acerca de la vida espiritual, and then about 5 about character, y después 5 acts of acerca de las obras o actos del discípulo. So in the gray we have these Entonces 16 topics, en gris tenemos estos 16 temas, but in the yellow, pero en la parte amarilla that is the order how we do it practically. We es el don't orden de cómo lo hacemos prácticamente. first, second, O sea, el amarillo es el orden de los but temas. if the Spirit Los shows temas del us discipulado. another order, then we change, of course, the order. Pero si nosotros cambiamos el orden, Si el Espíritu Santo muestra otro orden, si el Espíritu Santo muestra otro orden, pues lo cambiamos, ¿no? But if the Spirit is not nothing, then we follow Pero si el this Espíritu no pattern. dice And nada, that podemos is seguir este patrón. one good pattern. Entonces, si es que el punto primero dice es chequear la conversión, el segundo que vamos a hablar, la segunda reunión va a ser el DBS, el tercero es la oración personal, dependiendo de cuánto nos demoremos. I think Así it's son todos los temas clear, del huh? discipulado. This is going to be covered in 1 year. Sorry? This is what is going to be covered in 1 year. Yeah, that is what you go through in 1 year. In 1 year. Estos son los 16 temas que tienen que ir durante un año. Average every 3 weeks another Cada topic. 3 semanas cambiamos el tema dependiendo de lo que si el discípulo ha entendido o no, depende de cuántas cosas prácticas hagamos, de lo que el Espíritu Santo diga, pero estos 16 temas son durante un año, tenemos que cubrirlos. I think soon you will have it in your heart. You don't Yo need the creo que paper. prontamente lo van a tener en vuestros But corazones, que no maybe vais a for the beginning necesitar it's a little bit of este help. papel, pero al principio quizás nos va a ayudar este papel. Okay. We got it, huh? ¿Lo entendimos? sí. Okay. Okay, so we. Oh, yeah, give them. It's enough. There is enough. The exam. He asked the exam. Yeah. Alfonsito, entonces, teaching, application, teaching. Sí. Okay, so we are here now Entonces ya estamos with the topic number 4. con el tema 4. Creo que es el que está en amarillo, la 4. El 4 es dar testimonio, ¿sí se dan cuenta? Ya hemos visto discipulado interior, cómo explicar el DBS, la oración personal, ya la vimos la semana pasada y ahora vamos con el punto 4. Dar testimonio, que es el cuarto tema del discipulado en un año. And we were nearly finished last Saturday. We didn't finish completely, but so I will summarize and finish it and then we go on. Entonces no lo completamos el sábado todo, entonces lo que va a hacer es resumirlo y después vamos a ir a otro tema. So we do the same thing. We will meet the disciple Entonces aquí nos vamos a volver a encontrar con nuestro discípulo. and do the pastoral care. Entonces hacemos el cuidado pastoral del discípulo o cuidado de la vida personal del discípulo. And then we will do the DBS about the gift testimony. Hacemos el DBS sobre el tema de dar testimonio. And so there are some texts. Entonces hay algunos pasajes bíblicos.
acerca del dar testimonio. Sorry. It's German. Entonces es Hechos 26, 1 al 29, Hechos 1, 4, 4 plus 8, or what? 4 plus 8. El 4 y el 8. 4 and verse 8. Ah, I thought it was 12. Ah, yeah. No, es Hechos 1, 4, 8. No sé qué loco. Tenía que sumarlos. Mateo 10, 32 al 33, Primera de Juan 1, 1 al 3. Entonces estos son los 4 pasajes que se van a tocar para explicar el tema de dar testimonio. Que eso puede durar más de una reunión, ¿no? There is a different text. Entonces hay diferentes pasajes. Here is the testimony of the Apostle Paul. Hold on. Primera de Juan 1, 1 al 3. ¿Ya los tienen todos? No, ¿cuál te falta, Nata? Sí, pero estos son otros. Eso es para explicar el testimonio. Because you just explained the testimony on Saturday, no? Yeah, of course. A little bit. Yeah. I did not summarize. We introduced El sábado- last time El sábado ya introdujo what el dar means to give testimonio, testimony. but you already did But now- this. ¿Qué No, no, significaba? no. yeah, this I Okay, gave you this. gave them on Saturday. But now we Pero come, ahora lo que vamos a hacer es un resumen we make rápido a de eso. discipleship lesson out of Ah, it. ok. Él dio el tema y ahora lo que vamos a hacer es el cómo hacer discipulado sobre ese tema. Last Saturday, Entonces, el sábado pasado that was a training for us. fue como un entrenamiento para What nosotros. is this give testimony? ¿Qué es lo que es dar Why testimonio? it's important? ¿Por qué es importante? How we do it? ¿Cómo lo hacemos? But now, today, Pero ahora hoy, we speak about how we do train it to ¿cómo the lo hacemos disciples. en la reunión de discipulado? ¿Cómo entrenamos a los discípulos? You will see a lot of the topics what we do here as a training. Entonces vamos a ver muchos de los temas que vamos a tocar, lo vamos a hacer aquí en el entrenamiento. Will Lo vamos a become explicar. a discipleship lesson for our Y lo tenemos disciples. que convertir en una lección de discipulado para nuestros discípulos. And that is now with the witness thing. Entonces esto es lo mismo, pero ahora es We con el have to tema do de it. dar testimonio. We as sent ones, we have to do it. Entonces nosotros como enviados tenemos que hacerlo y lo estamos haciendo aquí. We train our Y disciples. después to do it. entrenamos a los discípulos So para now que is, lo hagan. that is now how we train our Entonces disciples. ahora estamos haciendo la parte de cómo vamos a entrenar a nuestros discípulos sobre este tema. So there are different texts, Entonces tenemos estos 4 pasajes but bíblicos, with the discipleship lessons, pero con las lecciones de discipulado we should start with this one. deberíamos de comenzar con este. So in the Hechos first 26, meeting, 1 al 29. Entonces la primera reunión de we este should tema, start with this one. vamos a empezar con este. That is the testimony of the Apostle Paul. Este es el testimonio del apóstol Pablo. And there we have wonderful this pattern, Entonces tenemos How was este Paul's patrón, life cómo before? fue la vida de Pablo how antes, he found Christ, cómo encontró a Cristo what changed in his y life. lo que cambió en su vida. And then there are other texts. Y también hay otros textos, otros Acts pasajes. 1, Hechos 1, verse 8. versículo 4 y versículo You will 8. receive the power of the Holy Spirit and you will be my witness Entonces, pero everywhere. recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu So Santo that y is me saying- seréis testigos hasta el final. That the aspect that we give testimony everywhere. Entonces este es el aspecto At donde tenemos home in que dar Jerusalem, testimonio en todo lado, en with la our casa de relatives Jerusalén, in Samaria, en Jerusalén, en nuestros familiares en But Samaria anyway, till the end of y the en earth. cualquier lugar hasta el fin del mundo. So Matthew 10, Entonces 13. Mateo 10, 32 a That is 33, another aspect. este es otro aspecto. If you don't give testimony Si tú about no das me, testimonio acerca to de the mí, people, hacia la gente, then I will not give testimony entonces to the yo Father no in heaven daré about you. testimonio al Padre acerca de ti. That Entonces, is also Jesús- very interesting. Es algo muy interesante. Yeah. Or First John, O primera de Juan, yeah, what we touched was what we saw, what we heard, lo que as hemos we felt. tocado, lo que hemos That is escuchado, lo what que we hemos teach oído, you. lo que hemos oído, eso es lo que But vamos a enseñar. We start with this one. Pero comenzamos con este, So con el the, de Pablo. the text Entonces, primero, ¿qué hacemos? El is pasaje, Acts 26. Hechos 26, 1 al 29. So he is reading, Entonces, el segundo punto es que él lo lee, el discípulo lo Summarizing. los discípulos lo leen, tercero lo and then he finds the key resumen. point. De cuarto, entonces ellos encuentran los puntos claves. And then the key points, Entonces, los puntos claves, I think he should find out
Yo creo que él los debe encontrar por sí solo. There are three parts. Son tres. Life before Vida Christ, antes de Cristo, how he found Christ, cómo él encontró a Cristo how he experienced now y Christ. cómo ahora él está experimentando a Cristo. And then the verse. Y después, quinto punto, I don't know which one is best. which one is best of So, one of these You know three or which the verse to memorize. The first verse to Ah, ok. memorize. Entonces, aquí para el quinto punto es como el versículo que se van a memorizar de corazón, pero él no sabe cuál. Let's Todos find ellos. out. Let's find out him. Ahí que lo deberían de encontrar. He will find out the verse. Ya lo encontraremos. We Quizás like to es el learn by primero, el del 26.1. And then Y luego, again, you go to the next step. entonces van hacia el siguiente punto. He will summarize it, Entonces el discípulo lo va a resumir and then you will share with him y después tú vas a compartir con el discípulo how you are giving testimony, cómo tú estás dando testimonio. and you will give your testimony to him. Y You tú will le vas a dar tu testimonio a él, le you vas will a contar, demonstrate it how le vas a you demostrar use your cómo testimony, usaste tu testimonio. and then he write down Y his entonces él testimony, tiene que escribir su testimonio and then he is doing it. y después él lo va a hacer, él va a compartir That su is testimonio. quite clear. Es claro. And Tiene que then ser. another Y day, después en otro día, then you go with him out, entonces van con él afuera and you give 5 or 10 people your testimony, y le and he tiene is que dar a listening. 5 o 10 personas su testimonio. No, tú le tienes que dar a 5 o a 10 personas tu testimonio y él va a verte todo el tiempo, va a escucharte And cómo lo after haces. some times, Y después de algunas veces you will change. vas a cambiar, You que start the discussion with the person, tú comienzas la discusión con esa and persona then que you vas ask a your evangelizar, disciple, y después le dices al discípulo, maybe you like to explain quizás how te you gustaría found Christ, explicarle a él cómo tú and then encontraste he a can Cristo. come in, and then he can do Entonces it. él entra en la conversación y él comienza a And compartir that's su this we do testimonio. as long as it takes Y till he eso lo is free tenemos que to do it. hacer, hacerlo tantas veces como sea necesario hasta que él ya lo haga por sí solo. I think the pattern is Yo creo clear. que el patrón es claro, ¿cierto? Sí. It is not complicated. No es muy complicado. Discipleship, most of the discipleship El we know. discipulado no es complicado, nosotros ya lo sabemos. The only point is El we único punto are not es practicing que it with no lo the estamos disciples. practicando con We are not discípulos. going out and doing till No he is estamos doing it. That is haciendo the cosas key point. afuera y haciéndolas hasta que el But discípulo the las Bible haga. study about it is easy. Pero el estudio bíblico acerca del tema no es The complicado. disciple fácil. read it, the El disciple summarize, the disciple lee, find out everything. resumen, encuentra los puntos claves y después lo tiene que hacer. So it's not for us not difficult. Entonces, para nosotros no es muy difícil. But because we give our testimony, Pero entonces, porque nosotros damos nuestro testimonio, we have also to write it down. también tenemos que escribirlo. And that is what we will do in this application time, Entonces, en este punto de after the aplicación, teaching. después de esta enseñanza, cada uno va a escribir su testimonio. So we, Saturday we said Entonces, el sábado dijimos, that is really, we can use it often, so it's vamos a worth usarlo, to write it down. vamos a usarlo muchas veces, entonces es mejor que escribamos nuestro And testimonio after writing y down, después de escribirlo, translate it in a modern language lo traducimos en un lenguaje moderno and share it with y somebody lo compartimos con alguien. that this person can give a feedback Que esta persona nos pueda dar una and retroalimentación say de cómo that lo is a hicimos. strong Y one, diga, sí, es un testimonio that's muy fuerte, confusing, o no, la verdad estoy un poco or that is confundido, too religious, o la verdad está demasiado or that is religioso, too long, o está muy largo, or it's not balanced. o no hay un balance. You speak only about your old life, all Solo the time estás about your old explicando life. sobre tu vida pasada, todo el tiempo And you are estás not speaking hablando about y no your new- estás hablando de tu It's not vida, balanced. tu vida con Cristo, no hay un So, balance. yeah. So we will do it here with you. Sí, entonces un balance también. Yeah. En castellano, bueno, en Colombia sí. Vale, entonces un equilibrio, no hay un equilibrio entre el testimonio. One person said something very interesting. Una persona dijo algo muy interesante. He said,
I pray always in the morning Yo oro siempre en la mañana for a short time. para un corto tiempo. Lord, give me today the possibility that somewhere I can share my De que testimony. Dios me dé de algún punto del día un tiempo para poder compartir mi testimonio. That's like a daily practice. Entonces es algo práctico para cada día. To pray in the morning, Orar en la that the mañana, Lord give de que el us, Señor nos dé and then we go with una open oportunidad eyes para through dar the el day. testimonio. Y entonces durante el día And tenemos see los ojos where abiertos is the para ver possibility dónde hay una posibilidad to give the para dar el testimony. testimonio. Because it is a very powerful Porque es thing. algo muy poderoso And it can bring y puede traer incredible fruit. un fruto increíble. We said this guy who Decimos que was este hombre free from the demons in que the, estuvo liberado de los and demonios 6 months later, y 6 meses 4,000 después people came together. 4,000 personas It's a vinieron a huge Cristo. impact, this Es algo testimony from es this un guy. testimonio muy impactante Yeah. de este hombre. Okay. Lo que vimos el sábado, ¿se acuerdan? But discipleship-wise, it's not complicated. It's an easy Pero way. el discipulado en sí no es muy complicado. So now, Silvan will Ahora- explain the other two. Silvan va a explicar los otros dos The temas, preach the gospel que son and forgiveness. ir y predicar, que es el 5 de la lista del amarillito, y 6, el de perdón. Entonces, las citas que está escribiendo, Lucas 10, 1 al 4. Wait. No, but I have to tell them something. Oh. Sure. Lucas 10, 1 al 4. Mateo 10, 7. Lucas 9 al 2. Marcos 16, 15. ¿Lucas qué? Lucas 9 y 2. Oh, sí. Chapter 9 and 2. No, 9. Mateo, ¿qué? Perdón, Pau, perdón. Verse 2. Point. Yes. Pero, That's ¿cómo así? these two chapters. Yes, por así es. Ok. No puso los 2 puntos, entonces. Ah. Lucas 10, 1 al 4. Y Mateo 10, 7. Lucas 9, 2. Marcos 16, 15 al 20. Lucas 24, 47. Segunda de Timoteo 4, 1 al 5. Y Hechos 10, 36 al 43. Otra vez, Hechos 10, 36 al 43. Yeah, we'll get Segunda de there. Timoteo 4, 1 al 5. No problem. Listo. So, the structure of discipleship Entonces la estructura del discipulado is always the same. es siempre el mismo. So, we always start with personal care, Siempre comenzamos con el cuidado personal, cuidado pastoral, no personal, cuidado pastoral. personal care. Cuidado de wash their hands. and So, how to wash and yeah. Es como limpiarnos. Okay, so you ask the disciple how he's doing, how Entonces le they preguntas al discípulo cómo le va, qué ha how hecho, was the past week, cómo fue la semana pasada. and how did you perform the last lesson, how Entonces, cómo Did you put it in practice? pusieron en práctica la lección pasada. and then you do a DPS Entonces después hacemos lo naranja, que es el DBS, about the new topic. sobre el nuevo tema que nos toque o si continuamos con un tema. que Which ya is tengamos. going and preaching the gospel. Entonces en este punto vamos a ver es ir y predicar el evangelio. So es we el tema have- que vamos a hacer. A lot of texts Entonces tenemos aquí un montón de pasajes that bíblicos they can do a Bible study, that you can do a Bible study with, donde podéis empezar el estudio bíblico so, de so este that tema they understand themselves para que ellos puedan entender por sí mismos how important cómo de it is importante es to preach the gospel. de ir y predicar el evangelio. And then you do a Bible study with Acts 10. Entonces haces un estudio bíblico con Hechos 10. Maybe- Okay. Okay. Okay, I'll make it clear. You can choose. Podéis escoger, Okay, you can choose one of them podéis escoger uno de estos as the first como el Bible primero. study.
And maybe in the second meeting Y quizás en la segunda reunión you take this text. puedes tomar este texto. Or in the same. You can Debéis use tomar different ese texto. texts in one meeting. Okay, so with the fast disciples, Entonces, pero si son unos discípulos muy rápidos, you can do it lo puedes in the hacer same meeting. en la misma reunión. And with the slow ones, Y, you y con do los the más second. lentos, haces. ¿Sí entienden? No, ya. Entonces, tienen todos estos versículos, ¿cierto? Sí. Entonces tienen que escoger Choose one. solo uno para comenzar la primera reunión de este tema. Y si los discípulos son muy rápidos, entonces puedes escoger uno de aquí y este. Ah, Si no, entonces si son muy lentos, la primera reunión haces uno de estos y la segunda reunión es Okay. the second one, this one, Yeah. if they are really slow Yeah. disciples. Yeah, but mostly it's just a few verses. Pero- Here it's 5, here it's 1. Pues si ven aquí, la mayoría es solo un versículo. Por ejemplo, este es un solo versículo, este es un solo versículo. Entonces es muy corto, por eso pueden tomar este también al mismo tiempo. Pero ustedes lo ven, dependiendo de lo que también yo creo So- que el Espíritu diga, ¿no? But this, Pero este you already know. It's how Peter. ya lo saben, es como Pedro How va a la Peter- casa de Cornelio. Yeah, exactly. How he introduced Jesus. Cómo introduce a Jesús en la casa de Cornelio. So there, the 10 points. Entonces, hay 10 puntos. Yeah, that's such a good one. Is that working? It is. Y the red one, this one works. Yeah, it's very light. This one Anyways. works. Okay. So these 10 characteristics, Entonces, hay 10 características they should discover. que deberían de descubrir. And yeah, you guys heard. Entonces, yo creo que vosotros habéis escuchado If they don't understand everything from the beginning, que si ellos no entienden todo desde el principio, we focus on what they understand. nos enfocamos en lo que sí entienden. And I mean, if you introduce Jesus, Entonces, si se introduce Like a this Jesús to them. como este versículo a ellos, and when you get to know the person of peace, you preach to them. que cuando tú conoces a esa persona de paz le predicas, Possibly you will introduce it like this. posiblemente podemos introducirlo de esta manera, como se hacen estos versículos. Then probably they will say, Entonces probablemente ellos dirán, I heard this one before. yo he escuchado esto antes, So that helps as well. eso también puede pasar. So that they can understand these points and then apply it. What are those 10 points? You wrote it in the test. Ah, yes, I remember. Jesus, Son los 10 Jesus- puntos que escribimos en el examen, ¿se acuerdan? Que entre paz, que el Señor sobre Ah, esos son. Yeah. ya que Porque hicimos 10 puntos acerca de Hechos 10, ¿se acuerdan? Okay. But, Si se acuerdan algo, entonces son los 10 puntos que él está hablando, pero es que no habla completo. Okay. Okay. The key You verses. understood that part, sorry. Anyways. The key verses are Entonces, los versículos claves son, Jesus is the Lord entonces Jesús es el Señor, and that He's the Savior. que Él es el Salvador. And that's the two key verses of Esos son this text. los dos versos o los dos temas más importantes de estos 10 puntos. And then, of course, in the meeting, you talk about Entonces, claramente en la reunión vamos a hablar how you experience the preaching, cómo nosotros hemos experimentado el ir y predicar, how you preach, cómo nosotros predicamos. and you maybe preach to them. Entonces As quizás you would quizás van a tener que predicarles a ellos para que ellos vean cómo lo haces tú. And they do it in the training room. Entonces in the ellos meeting, en la reunión lo actuamos, ¿no? Se actúa como and se debe then you predicar. do it with them in, Y después tú vas in con camp. ellos en el campo y lo haces con ellos afuera. And then in another meeting, En otra reunión, when they already know about this, cuando ya sepan sobre esto, we can also también podemos teach them how to do enseñarles cómo from creation to salvation. la parte desde la creación hasta la salvación. And this thing, it's a lot to read. I mean,
Esta parte es hay mucho que leer. You cannot do it with a DBS. No lo podemos hacer con el DBS. So you have to introduce it to them Entonces tenéis que introducirlo, dar sin how we introduce it to you. como Yeah, entonces as a method. tiene que ser como un método. Entonces, esa parte de creación hacia la salvación no lo podemos hacer como debe ser porque es muy complicado. Entonces tenemos que explicarlo. Just explain it. Yeah, you explain it. This is another way. Entonces explicamos. Esta es otra It's another forma way how to de introduce cómo introducir the Jesus to the people. a how Jesús to a las talk about personas, cómo God, podemos hablar de Dios a las personas. and then you do it. Y después lo hacemos. There's only one God, the Entonces, Most High God, solo hay un Dios, un altísimo Dios. and then Entonces, through creation, hablamos de la creación, sin, separation, después de la separación del pecado, like all these steps. todos los pasos que ya lo sabemos, que los estudiamos para empezar. So they listen, Entonces ellos escuchan, and then they will try it. entonces ellos lo van a tratar de You hacer. listen, Entonces nosotros escuchamos, you help them to les correct them ayudamos, los corregimos, till they can do it hasta que themselves. lo puedan hacer ellos mismos, o sea, contar la historia. And then you practice it Y después in salimos, the group, bueno, lo practicamos en el grupo and you practice it in the field. y lo practicamos en el campo. Entonces vamos a otra reunión con ellos, nos encontramos afuera y lo hacemos con la gente en las calles. Make sense? Ajá, ¿tiene sentido? Sí. Sí. Okay, next topic. Siguiente tema. Para. Okay. Okay. Next topic. Ok, entonces el siguiente tema es el perdón. ¿Cómo vamos a explicar el perdón? Okay, with every discipleship lesson, Entonces, con cada lección del discipulado, there's always a crucial question. siempre hay una pregunta crucial. Is this topic ¿Es for este tema to do with the whole group, para hacerlo con todo el grupo or is it a one-on-one o lesson? es una lección de uno a uno? And this one, forgiveness, is a one-on-one lesson. Entonces, el perdón, la verdad, es una lección que es uno a uno. So this practically means Esto prácticamente significa you have to make an appointment tenéis que hacer una cita with the disciple alone. con el discípulo solo. So maybe you have already discipleship meeting, Entonces quizás ya Monday. tenemos la reunión de discipulado el lunes, then you make an appointment. entonces haces una cita con el discípulo, Jose, José, let's meet Wednesday. entonces veámonos el miércoles, 2 horas. 2 horas, 2 So- hours, yeah, something like that. algo así. So it's another, Es otra cosa, sí. but it's a character topic, Entonces esto es un tema del carácter del discípulo. and this character things, in the end, it's who will stand and who will fall, in a way. Okay. If the character is not worked out, Aunque si el carácter no está funcionando o no está ejercitado, even though they obey así very ellos well, obedezcan muy bien, they can still fail. ellos pueden Todavía pueden fallar. So Fallar. character is crucial. entonces el carácter es crucial. So we do it as always. Entonces siempre lo hacemos como siempre. We start with cuidado vida personal. Ajá. Empezamos con el cuidado de la vida personal, el cuidado pastoral. So we ask them, Entonces les preguntamos, and now you just heard about preaching. entonces, ¿qué fue lo que escucharon la So vez we will ask them, pasada? how's it going with preaching? ¿Cómo va con el ir y predicar? Yeah, preach to my grandmother. Sí, le compartí el evangelio a mi abuelo. So
Very good. How did it go? Entonces decimos, muy bien, ¿cómo fue esto? Yeah, but I forgot about. Pero me olvidé. What was this part about the kingdom ¿Qué again? fue lo de esta parte sobre el reino? So de maybe Dios? you help there a little Entonces quizás nos podéis ayudar to un fill the poco gap. para poder como llenar esos vacíos que tienen de la enseñanza Yeah, but of pasada. course we follow up on how it went. Pero claro, nosotros solo hacemos como un seguimiento de cómo les fue con ese So- tema la semana pasada. In this topic now we do a Entonces DBS. ahora en este tema del perdón empezamos, el segundo punto es el DBS. Hacemos la enseñanza o el DBS. There are two texts. Entonces hay dos pasajes que vamos a tocar en este tema. Mateo Points for you. 18, 21 al 35. And Mateo 6, 14 oh, 50. al 15. Okay. Maybe someone reads. Entonces quizás 18. alguien quiere leer Mateo 18, 21 al 35 y el otro es Mateo 6, 14 al 15. Leer el 18, 21 al 35. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. So this is the longer version, Entonces esta es la versión larga and the short verse is y el Matthew 6, versículo corto es Mateo 6. 6, 14 al 15. For if you forgive other people when they sin against you, Cuando tú perdonas a las personas cuando ellos pecan en contra tuya, your heavenly Father will also forgive you. tu Padre del cielo también te perdonará. But if you Pero do not forgive si no perdonas a otros sus pecados, tu Padre no te perdonará tus others pecados. their sins, your Father will not forgive your sins. Entonces estos son los el versículo corto de esa historia. So Mateo this is 6. also a very simple principle to Entonces memorize. esto es un principio simple que debemos de memorizar. Okay. And then from the DBS, Entonces del DBS de este tema, single disciple in this meeting, entonces en esta reunión there are the main points los puntos claves are that son, God through Jesus forgave entonces Dios a través de Jesucristo a guilty sinner like me, me perdonó a un pecador culpable como yo. and in the same way we should also forgive De la misma manera nosotros tenemos que perdonar a los otros. who sin against us. Quien peque en contra de nosotros, Yeah. debemos de perdonar. If we do not forgive, Si nosotros no, otro punto clave es, si nosotros no perdonamos, the Father will also not forgive us. el Padre de los cielos tampoco So- nos perdonará. It's very clear. Es muy claro. Forgiveness does not El mean perdón no significa that what happened to us que lo que nos pase a nosotros is okay, está bien or it's even right.
quizás todo esté correcto. Forgiveness means to surrender my right, Entonces, el perdonar significa rendir mi derecho, entre comillas to derecho, take revenge. como de pagar mal por mal. So this is in the world a very strange Entonces, concept. en el mundo esto es algo muy extraño, ¿no? But in the end, it's Pero al final- a commandment. Es un mandamiento. It's not a thing about our feelings. No es acerca de nuestros sentimientos. Forgiveness El is a perdón decision. es una decisión. It's a step of obedience. Es un paso de obediencia. And so this is the main points of Este es from el- DBS. Estos son los puntos claves que debemos de tocar en el DBS. And then, like now, practically, Y prácticamente, hablando, we let the disciple summarize. vamos a dejar que los discípulos lo resuman, What did you learn? qué aprendiste. And we make a goal setting. Vamos a ir sobre el listado de metas. Are there any people that you ¿Hay alguien que want to forgive? tú quisieras perdonar? Do you want even to go there and forgive them? ¿Quisieras ir allí y perdonarlos? ¿Hablar con ellos y perdonarlos? Can I come with and help you? ¿Quisieras que yo vaya contigo y te Or will ayude? you do it ¿O alone? lo vas a hacer solo? Yeah, so it's a goal setting. Entonces es todo un listado de metas que debemos de hacer. And then we give testimony how we experience Entonces nosotros tenemos que dar testimonio de cómo nosotros hemos Uh, experimentado this topic, how we este forgave tema, others. cómo nosotros hemos perdonado a otros, Or how we had difficulties to forgive, o cómo nosotros hemos tenido dificultades perdonando a las but then personas. did it anyways. Pero, ¿Madliten? But then we did it anyways. Pero de todas maneras nosotros lo hicimos, perdonamos a las personas. I hated this person. Yo, por ejemplo, odiaba a esta persona. She was wrong with me. Ella estaba tan incorrecta y actuaba tan mal contra mí. She's bad with me. Ella fue mala conmigo. And even if I'm nice, she beats me. Y aun si yo era buena con ella y Oh, amable, still I ella forgive. me daba duro. Pero sin embargo, yo la perdoné. And again. Y otra vez. So we give the example. Entonces nosotros damos el ejemplo. And we can even make a role play to También podemos demonstrate. hacer como una actuación para demostrar cómo pedir So perdón. you think about a Entonces, case piensas en un caso o en, sí, and de no perdón then you can role play it y después puedes actuar de cómo pedir perdón. like in an example. Un ejemplo. Yeah. And yeah, the field thing Entonces la parte del punto de practicando en el campo can be that you go with the disciple puede ser que vayas con el to the discípulo people a las that personas were bad to him, de que fueron malos con él and then you practice the y forgiveness. practicas lo del perdón, But there is not much more field training. pero no hay más que hacer en esta parte del campo. Yeah. But it does not necessarily, like, forgiveness does not mean reconciliation. El perdón no significa reconciliación tampoco. It's just to release your part. Es como liberar tu parte, hacer tu It parte. does not mean that the other No person significa que la otra persona understands lo entienda or is touched o que sea tocado. or even says, yes, you're right and I O want to be al friends final with you. de decir, ay, sí, y ahora quiero ser amigo tuyo. Our job is just to forgive. Nuestro trabajo solamente es perdonar. Yeah. And if reconciliation happens, Y si sure, la reconciliación sucede, pues we muy bueno. welcome it. Le damos la And bienvenida. if not, we did our part. Si no, pues ya hicimos nuestra parte. Okay, Vale. vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Okay. Break. 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 Yeah. Descanso.